por suerte, por desgracia, la oportunidad de tener cerca a Alicia, Ángeles o Ana, ¿no? En el día a día para debatir, y creo que podemos aprovechar esa circunstancia para sacar conclusiones interesantes. Yo nada más me voy a escuchar atentamente como cualquiera de vosotras tengo que tener. Muchas gracias. Continuando con los agradecimientos, queríamos agradecer también a las compañeras de Barbaluna. Estas semanas se están grabando y van a poder ser vistas por mucha gente que nos ha pedido, que nos ha demandado ver estas jornadas, y gracias a ellas. Y bueno, sabéis que estas jornadas se organizan desde Estos Dientes de Alquiler y de la editorial La Moderna. Estos Dientes de Alquiler es una plataforma que nace en abril del año 2017, cuya fundadora es la compañera Ana Trejo Pulido, que hoy tenemos el placer de poderla escuchar. Ella es de aquí, de la tierra, es extremeña. Y la plataforma Estos Dientes de Alquiler fundamentalmente lo que hace es recopilar artículos, eventos, informes, todo tipo de documentación sobre esta problemática, ¿no? La comparte y la difunde pues, a través de diversas plataformas que tienen en redes sociales. Ya forman una comunidad de 6.000 personas entre Facebook, Twitter, y lo que pretende pues, es crear una conciencia social sobre los vientres de alquiler, ¿verdad? Y están haciendo una labor encomiable en la web. La editorial La Moderna, pues bueno, más allá de una editorial, tiene un compromiso con la región y pretende pues, ser un espacio de dinamización cultural, más allá de editar libros de calidad, que no renuncia también pues, a la transformación social, y ahí pues, que participemos organicemos este tipo de eventos, ¿no? Nos preocupa no solo la calidad de nuestros libros, no solo la estética, sino también la ética. Y ahí que, bueno, pues ya tenemos, por ejemplo, uno de nuestros compromisos fundamentales es que la mitad de nuestro catálogo sea escrito por mujeres y que varios de los libros pues, tengan un contenido puramente feminista, ¿no? Yo estoy muy contenta de que estemos aquí todas hoy. Me encanta que haya venido Alicia y Ángeles, que ahora pasaré a presentar, pero la verdad que por otra parte me gustaría que este debate no existiera, ¿no? Que es un debate que no hemos puesto quizá las feministas encima de la mesa, sino que han sido por unos intereses del mercado que están presionando para que esta práctica se legalice en España, cuando todos sabemos que ya está, que es una práctica que está prohibida, no solo en España, sino en países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Alemania, Suecia, Suiza, y así debería ser, creemos que así debería ser. Pero en cambio, bueno, pues se ha puesto encima de la mesa, aunque creemos que hay otras cuestiones feministas que son más urgentes, pero el mercado es un mercado, las presiones sobre, como decía antes, sobre los partidos políticos, sobre instituciones, pues son fuertes, y por eso estamos aquí debatiendo hoy. Los vientres de alquiler mueven un negocio de unos 6.000 millones de euros al año y ponen en el mercado unos 20.000 niños, 20.000 criaturas en el mercado. Es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta para entender cuál es la realidad, ¿no? En realidad lo que nosotros pretendemos con estas jornadas es crear una conciencia social para que, bueno, nos encantaría que la gente tuviera claro que esta práctica no se debe regular, que no se debe realizar en España, que debemos continuar con la situación en la que estamos, incluso que no se produzca el efecto llamada que hoy en día existe por la permisividad con la que se está registrando a los niños que vienen de países donde esta práctica de comercializar con el cuerpo de las mujeres y de mercantilizar a los niños está suponiendo. Voy a ser breve, no quiero contar más allá porque todas hemos venido a escuchar a nuestras ponentes que voy a pasar a presentar y bueno, estamos deseando escucharlas, ¿verdad? Nuestra primera ponente va a ser Alicia Millares. Yo creo que casi todos la conocéis, es doctora en filosofía, profesora de enseñanza secundaria y colaboradora de la Universidad de Oviedo, y es también portavoz de la plataforma No Somos Más Hijas. Ana Trejo Pulido, socióloga,
Es divulgadora y comunicadora científica y es también fundadora de la plataforma Estos Vientres de Alquiler. Y Ángeles Álvarez es diputada en el Congreso por el Partido Socialista, es creadora de la Red contra la Violencia de Género y también portavoz de la Red contra los Vientres de Alquiler. Exactamente, me dice Elisa, me apunta Elisa muy bien, que es una de las madres del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y de hecho es la culpable de que al antiguo gobierno no le quedara más remedio que poner todos los fondos para que el pacto se llevara a cabo, ¿verdad? Querían robar esos 120 millones de euros. Bueno, pues sin tardanza, como el tiempo apremia y queremos empezar a escuchar a las compañeras, voy a dar paso a la compañera Lucía Villares. Muchas gracias por venir a todas, bienvenidas y que disfruten de esta jornada. Con calma, Bueno, hola, buenos días. La verdad es que, bueno, lo primero agradecer al instituto, a la directora del instituto, algo muy importante para las mujeres y para el feminismo, que es que sin presupuestos las cosas no se pueden hacer. O sea que muchísimas gracias, porque realmente necesitamos a las instituciones para llevar adelante proyectos que son necesarios, como en este caso es el proyecto de divulgar los derechos de las mujeres. Agradecer especialmente también a estos clientes que llevaban muchísimo tiempo con ganas de que hiciéramos estas jornadas y aquí estamos, porque hubo que cambiar alguna fecha. Y agradecer también a la Malvaluna pues esa disponibilidad también de espacios y de tiempo para hacer de manera conjunta por parte de dos organizaciones sumarse y por lo tanto entre todas hacer este acto, porque además también forma parte del espíritu realmente de las organizaciones feministas, cuantas más mejor. El tema no es agradable, yo siempre lo digo, hablar de vientres de alquiler no es nada agradable, es como una pesada cruz que nos ha caído encima, en este caso No Somos Vasijas, puesto que No Somos Vasijas, en el inicio, digamos que fue la organización, la plataforma, que sacó a debate público algo que las personas favorables a la regulación de la práctica del alquiler de vientres estaban haciendo de manera soterrada, entrando en un diálogo con partidos políticos, con elementos empresariales de la sociedad, para intentar realmente que en este país se regulara. No Somos Vasijas toma conciencia de que es hora de que el debate aflore y por lo tanto salimos en el momento en que creíamos que tenía que ser una cuestión de la ciudadanía tomar la conciencia. Cuando, esto ya ni me acuerdo si hace 2 años, hace ya 2 años, cuando salimos, sabíamos que íbamos a tener todos los elementos en contra. Todos los elementos en contra, no solamente por parte de las personas favorables a la regulación de la práctica del alquiler de vientres, sino también todos los elementos en contra por parte de la ciudadanía. Y sabíamos que íbamos a recibir una buena parte de incomprensión por parte de la ciudadanía, que de alguna manera le sonaba todo un poco raro, pero aceptaban, sin llegar al fondo de las cuestiones, aquello de, bueno, si una pareja o una persona quiere tener un hijo y puede, ¿por qué no? Entonces, cuando salimos sabíamos que teníamos que desmontar argumentos muy serios. Es decir, el problema de este debate es que las personas favorables a la práctica del alquiler de vientres carecen de argumentos. Es que eso hay que dejarlo claro.
no tienen ni un argumento, tienen muchas emociones. Un gran magma emocional, como es un gran magma emocional, todo lo que sea deseos. Claro, sí, los deseos son eso, emociones, pero los deseos, para que tengan una lumbre de posibilidad, tienen que estar sostenidos por derechos. Yo puedo desear muchas cosas, pero aquellas cosas que vayan en contra de los derechos colectivos y de la normativa, quizás sea un deseo irrealizable. Por lo tanto, lo único que ponen encima de la mesa, y esa es la primera trampa, la primera trampa es la trampa emocional. Es decir, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué nos ofrecen siempre? Es decir, además el discurso es siempre el mismo. En el momento en el que salimos, yo siempre digo, es trabajoso tener que enfrentarte a una persona que además a lo mejor no lo estás viendo porque han contactado a la otra persona por radio y a ti también por radio, y no estás viendo a la otra persona, y la otra persona empieza a contar su drama vital, su paseo por, es decir, quiere tener hijos. Además siempre ponen a una señora, siempre te van a poner delante para que confrontes con ella a una señora que tiene a lo mejor una cardiopatía, que ha sufrido una histerectomía, es decir, situaciones vitales dramáticas que cualquier ser humano, yo la primera, empatizo con ella. ¿Cómo no lo voy a hacer? A nadie le deseo ningún tipo de drama vital. Y eso es lo primero que te van a decir. Te van a retratar eso. Te van a hablar del calvario que han sufrido a través de las distintas clínicas de fertilización, de cómo no ha sido posible, y la única esperanza que tienen es la mal llamada gestación subrogada, porque así van a ver colmadas sus deseos y sus expectativas. Ese es el envoltorio, y en ese envoltorio, lógicamente, la ciudadanía empatiza, somos seres humanos. Y si alguien nos cuenta un drama y dice, ya hay una solución para ese drama, la solución para ese drama es esta mal llamada técnica, la ciudadanía dice, pues, ¿por qué no? El por qué no es lo que hay que decir, qué hay debajo de esta práctica. La primera y más evidente, que en su momento fue con lo que salimos, no se pueden equiparar deseos a derechos. Pero más aún, ningún deseo, por muy legítimo que sea, puede estar encima de los derechos. Por lo tanto, este debate es un debate entre deseos y derechos. Las personas favorables a la práctica del alquiler de vientres ponen su deseo encima de la mesa y con ese deseo pretenden arrasar y que nadie haga ninguna crítica a su deseo, y que además ese deseo sea regulado por los países. Por cierto, que conste, son muy pocos, muy poquitos en el planeta los países que son favorables a esta práctica. Siempre se habla de Estados Unidos. Estados Unidos es una federación de estados donde hay 54 estados, si no me equivoco mal, aunque siempre anda por ahí Puerto Rico, que no sé si sí o si no, pero creo que es eso. Es decir, solamente 17 estados, y ni siquiera todos en el mismo grado, son favorables. Es decir, Estados Unidos, como cuerpo geopolítico, podría decir tranquilamente y sin riesgo a equivocarme, que está en contra de la práctica. Es decir, por lo tanto, cuando invocamos los países hay que hacer matices. Pero a lo que iba, es una colisión entre deseos y derechos. Una colisión entre deseos y derechos que a la ciudadanía se le escapa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven la ciudadanía de primeras y hay que estar hablando de esto? Porque ellos recurren
a una trampa, por otra parte, muy fácil de hacer, que es la trampa del lenguaje. Si ellos realmente utilizan todo el rato un lenguaje absolutamente plagado de eufemismos, donde la ciudadanía no toma conciencia de qué es de lo que estamos hablando. Si el mayor eufemismo, no puede haber mayor eufemismo que llamarle a un embarazo y a un parto gestación subrogada. Cuando este debate sale a la luz pública, la gente no sabía de qué era eso de gestación subrogada. No tenían ni idea. Es más, es que nadie lo sabe. Es decir, nadie lo sabe. O gestación por sustitución. ¿Qué tipo de expresiones son esas? Pero claro, tú adornas una práctica que es pervertir el cuerpo de las mujeres y pervertir los derechos de los menores en un eufemismo de ese cariz, y la gente no toma conciencia. Y además, si la ciudadanía lo que ve es que esa práctica tan rara, así llamada gestación por sustitución, lo que trae consigo es el colmo de la felicidad para aquellas personas que aspiraban a tener hijos y por fin lo acunan en sus brazos, la gente dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues ese es el por qué no. El por qué no es, primero, no es una técnica. Lo que había que desmontar en primera instancia es, en la práctica del alquiler de vientres, no es una técnica. Difícilmente podemos llamar al embarazo y al parto una técnica, a no ser que creas que las mujeres son como una cadena de una fábrica. Entonces sí, si las mujeres crees que son como una cadena, en este caso una cadena reproductiva de una fábrica, por supuesto, entonces sí que es una técnica. Es decir, unos producen latas y otros producen hijos. Entonces sí, pero no es una técnica. Es decir, llamar al embarazo y al parto una técnica es terrible. El siguiente eufemismo es algo que todo el mundo conoce y que además se puede registrar perfectamente. Por cierto, lo de la técnica ya no lo utilizan tanto. O sea que ese debate también se lo hemos ganado. Porque la ciudadanía entendía muy bien cuando decían lo de la técnica y decías, ah sí, pregúntenle a todas las mujeres de este país que su embarazo y su parto ha sido una cuestión técnica. Díganselo. Es decir, ya no lo utilizan. O sea, hemos ido desmontando argumentos uno a uno. Desmontando argumentos uno a uno. Siguiente eufemismo. Nunca se refieren a las mujeres. Nunca hablan de mujeres. Cada vez que estamos aquí podemos visitar las páginas de anuncios que hay en este país. Y veréis que hablan de portadoras, con lo cual somos nosotras realmente, al designar esto como vientres de alquiler, las que estamos cosificando, o son ellos los que cosifican cuando dicen portadoras. A ver si nos aclaramos. Son portadoras, son gestantes. Yo lo de gestantes ya sé que hago la broma siempre, pero es que me parece muy plástica. Es decir, gestante es como, yo digo que es la nueva variedad de árbol frutal. El peral da peras y la gestante da hijos. Gestante. Nunca hablan de embarazo. Es decir, todo lo que tiene que ver con un mínimo de lenguaje que acerque a la ciudadanía realmente con lo que estamos hablando, que es embarazo y parto, queda absolutamente eludido por parte de ellos. Es decir, el objetivo del lenguaje que utilizan es hacer que la ciudadanía tome distancia, una distancia absoluta sobre realmente lo que conlleva esa práctica. Y esa práctica conlleva que mediante un contrato, una mujer decide llevar adelante un embarazo para cedérselo a terceras personas. Eso es lo que significa esa práctica. Pero peor aún, y esa es nuestra segunda parte en la que incidíamos en nuestra argumentación. Peor aún, si no existiera ese contrato en el que a esa mujer que decide llevar un embarazo a término para cedérselo a terceras personas, si en ese contrato no existiera la cláusula
de renuncia a la filiación, la práctica de vientres de alquiler no existiría en ninguna parte del planeta. Estas personas tan deseosas de tener hijos, quieren tener hijos, pero no quieren a la madre. El único objeto del contrato es conseguir la renuncia al derecho fundamental de las mujeres a la filiación. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿queremos una sociedad en la que exista una práctica contractual en la que a una de las partes se le exige la renuncia a un derecho fundamental? Yo estoy convencida de una cosa: ninguna de las personas favorables a esta práctica, si yo le pregunto en directo, ¿quieres realmente tú? A ti te voy a hacer firmar un contrato en el que se diga en ese contrato que tú renuncias de por vida al derecho al voto, al derecho a la salud. ¿Lo firmarían? No. Nadie, en su sano juicio, firma un contrato en el que de manera irrevocable, se le exija la renuncia a un derecho fundamental. Y si algo es irrevocable, ¿cómo es que se habla de la libertad? Siguiente paradoja. Si algo es irrevocable, no hay libertad. ¿Qué es la libertad? La capacidad de revertir mis elecciones. Yo soy libre de abrir esta botella y llevarme a beber. Y en el momento en el que voy a beber, vuelvo. Eso es libertad. La capacidad de volver sobre mis propias decisiones. Por lo tanto, difícilmente podemos hablar de la libertad de las mujeres cuando esa libertad se sustancia en un contrato en el que pierde la capacidad de elección sobre su cuerpo y aquello que genera. Es decir, quizás en los debates de todo esto de los temas de vientre de alquiler, lo que más te sangra, si no eres feminista, porque además este es un debate que trasciende al feminismo, este es un debate del modelo de democracias que queremos. ¿Realmente vamos a aceptar como sociedades democráticas un contrato en el que se le exija a una persona la renuncia a un derecho? ¿Realmente no vemos el riesgo a futuro de que si regulamos esta práctica en el que se exige a una de las partes la renuncia a un derecho fundamental, no llegarán otras prácticas que exijan lo mismo? ¿Podemos aceptarlo? Ese es el debate de fondo. Y el debate de fondo es: el feminismo no va a aceptar nunca que una práctica exija la renuncia a un derecho fundamental, que es el derecho de filiación de las mujeres. Yo no puedo evitar que haya mujeres que tengan vocación de Virgen María. Yo no lo puedo evitar. Yo no puedo evitar que haya mujeres que digan: hágase en mí según tu contrato, y se sientan maravillosas, espléndidas, y crean que son la generosidad en estado vivo. Yo no lo puedo evitar. Sé que hay mujeres que hacen eso y que dicen: ¡ay, sí, por favor, yo estoy aquí para otros! En el más puro estilo del Vaticano, por cierto, que es como define a las mujeres: seres para otros. Pero sí que voy a evitar, con todas mis fuerzas y con todos mis argumentos, que un Estado regule la vocación mariana. Así de simple. Lo voy a hacer con todas mis fuerzas. Yo no quiero ese modelo de feminidad. Es más, me lo conozco muy bien. Llevamos siglos combatiéndolo. A mí no quiero la peana moral. No quiero la peana moral de qué excelsa esta mujer, qué generosa. Quiero los derechos completos, uno por uno. Y sí, yo regulo en una sociedad democrática que se pueda
favorecer un contrato en el que las mujeres renuncian al derecho de filiación, eso termina afectándonos a todas como colectivo. A todas como colectivo. No es que ella renuncie a su derecho, es que es un imaginario colectivo sobre lo cual nos puede pasar a todas las demás. Y es un imaginario colectivo que se fundamenta en algo increíblemente del más puro patriarcado, que es la apropiación del cuerpo de las mujeres, tanto en su aspecto sexual, que sería la prostitución, como en su aspecto reproductivo, que es la práctica del alquiler de vientres. Por lo tanto, como feministas, en este debate han querido supuestamente meternos en contradicciones. Y tú dices, pero por el valor de Dios y la Magdalena. Y dice, sí, a ver que realmente son unas argumentaciones muy flojas. Te decían siempre, a ver si te pillaban en el renuncio. Pero ¿cómo es posible que vosotras, las feministas, que sois las de tú decides el derecho al aborto, ahora estéis en contra de esta práctica? No se puede estar a favor del aborto y en contra de la regulación. Y tú dices, no has entendido nada. No has entendido nada de nada. Primero, tú decides es un eslogan que sirve para sacar a la gente a la calle de manera masiva. Y los eslóganes son eslóganes que sirven para eso, para agitar, no son argumentos. Lo primero que hay que decir, tú decides es un eslogan, no es un argumento. Tú decides tiene tal potencia emocional que ya lo estamos viendo. Por cierto, tú decides ha trascendido y ahora parece que es cosa catalana y sin embargo nació en el seno del feminismo para vindicar el derecho al aborto. Es que ya llega un momento que dices, aquí la tabla rasa sobre la historia del feminismo es alucinante. Pues el tú decides catalán es una copia del feminismo. A ver si nos aclaramos. Pero bueno, tú decides es un eslogan emotivo que ayuda a estimular, pero eso lo tienes que llenar de contenido. Las mujeres, ¿por qué estamos a favor del aborto? ¿Por qué? Es decir, todas lo sabemos. Estamos a favor del aborto porque estamos en contra de una maternidad impuesta o forzada. Es así, ¿no? Es decir, digamos, no hay mucho más que hablar. Ese es el argumento de fondo. Estamos en contra de una maternidad impuesta o forzada. Estamos en contra de una maternidad tutelada. Y por eso somos, como feministas, favorables al aborto. Y como feministas que somos, estamos en contra de la práctica de los vientres de alquiler, porque también estamos en contra de una maternidad sujeta a contrato. ¿Qué es que hay diferencia entre la tutela patriarcal y el contrato? No la hay. Entonces dices, oiga, no, es que mire, es que no ha entendido el sentido de la maternidad. Ni puede estar sometida a cláusulas contractuales, ni puede ser impuesta o forzada para aquella mujer que no desea ser madre. Por eso estamos a favor del aborto y en contra de los vientres de alquiler, porque no queremos una maternidad por contrato. ¿Se entiende? Perfectamente. Se entiende perfectamente. Oye, decirme lo del tiempo porque me embalo y además estoy con... el siguiente argumento, lo digo porque creo que es bueno que nos demos argumentos entre todas para poder rebatir a aquellos que cuando estamos tomando una cerveza pretenden acorralarnos. Bueno, pues vamos a dar argumentos para rebatir a las personas que pretenden acorralarnos en nuestras esferas sociales. El siguiente argumento que se oye muchas veces, ¿no? Es el argumento de somos igual que a que hoy. Que nuestra manera de ver las cosas, imponiendo a las mujeres no sé qué, restricciones y tal, y estas personas en contra de los vientres de alquiler se parecen muchísimo a el acteoir y los aspectos más conservadores de la Iglesia Católica. Lo habréis oído, ¿verdad?
Y tú dices, venga, venga, otra más, ven para acá, hombre, que me encanta. Dime todos los tópicos que te los voy a ir rebatiendo uno por uno. El primero y evidente de todos, el hecho de que, porque han dicho, bueno, es que estáis en coincidencia con la Iglesia Católica y por lo tanto os parecéis, porque la Iglesia Católica también está en contra de la práctica de vientres de alquiler. Es decir, cuando te lo dice un progre, yo siempre le digo lo mismo. ¿Y tú estás en contra de la pena de muerte? ¿Cuántas en esta sala estáis en contra de la pena de muerte? Todas. Que sepáis que coincidís con el Vaticano. Está en contra de la pena de muerte también. Y por lo tanto, ese argumento es una tontería supina. Pero supina. Pero peor aún, el argumento de fondo es que ellos sí que mantienen una concepción de la vida similar a la ultraortodoxia religiosa. Exactamente igual. ¿Por qué? Y esto también conviene que hablemos un poco de ello. ¿Por qué la Iglesia, que a veces yo creo que, como ya vivimos en un mundo de eslóganes, nos olvidamos de los argumentos de fondo que hemos dado unos y otros para posicionarnos a favor o en contra de algunas cosas? ¿Por qué la Iglesia Católica ha fundamentado durante todo, no iba a decir durante desde su origen, pero bueno, me voy a quedar en el siglo XX, su oposición al aborto? ¿Cuál es el argumento de fondo que siempre ha dado la Iglesia Católica? Y cuando digo la Iglesia Católica me puedo referir también a otras religiones. El argumento de fondo que siempre han manejado es que para la concepción de la Iglesia, la vida, como bien sabéis, comienza en el instante de la concepción. Es decir, ese microsegundo es el microsegundo vital que lo justifica todo. Bien, bueno, ellos ponen ahí el origen de la vida. Pero sobre todo están en contra del aborto, no porque la vida se produzca en el momento de la concepción, sino porque defienden categóricamente que la madre y el feto son seres independientes. Es decir, ellos parten de la idea de que realmente son dos esferas distintas, son dos personas distintas. La madre y el feto parten de la idea de que el feto no tiene conexión alguna con la madre. Ah, coño, mira todo, coño. ¿Quiénes mantienen exactamente lo mismo? Esa idea de que la independencia del feto y de la madre es una realidad es el núcleo de explicación que tienen también las personas favorables a la práctica del alquiler de vientres. Parten de la idea de que el feto y la madre son seres independientes. Con lo cual, dices, mira tú por dónde se juntan. Con lo cual, realmente, ellos sí que tienen de fundamento argumentativo un fundamento similar al de la Iglesia Católica. Con un agravante. Porque para la Iglesia Católica la vida comienza en el instante de la concepción y para los defensores de la práctica de los vientres de alquiler, la vida comienza meses antes de que se haga la transferencia embrionaria. La vida comienza en el contrato. Ya lo que hay que ver. O sea, es decir, la vida es previo a todo. Insisto, ese contrato es terrible. En ese contrato se exige la renuncia al derecho de filiación y solamente ya por eso, sin tener que buscar más argumentos, cualquier persona que se declare en este país feminista y democrática no puede aceptar que se regule una práctica en la que exija la renuncia a un derecho fundamental como es el de filiación. Eso es lo que tenemos claro, ese es el argumento de peso. Luego hay flecos, hay muchísimos flecos. Hay flecos mercantiles, por supuesto. Pensemos en la ley de Ciudadanos, en el proyecto de ley de Ciudadanos. Que, digamos, lo digo porque también vamos a dar argumentos para eso, va a salir el debate dentro de nada. Pensemos en el proyecto de ley de Ciudadanos, que tiene una serie de características muy notables. Una de las características muy notables que tiene en consonancia con la mayor parte de los países que tienen una
regulación favorable a esta práctica es que las mujeres que acepten ser portadoras o vientres para terceras personas han de permanecer en el anonimato. ¿Qué derechos se vulneran? El derecho de los menores a conocer su origen. Un derecho fundamental de los menores a conocer su origen. ¿Quién es su madre? Sí, cuando tú lo lees y dices, mira qué bien, porque así no será señalada. No, porque no quieren realmente que se sepa quién es la madre. Porque en este país, y en la mayor parte de los países, madre es quien padre. Madre es quien padre. Por lo tanto, primera, en Ciudadanos, en el proyecto de ley de Ciudadanos, las exigencias que debe cumplir, ha salido mucho en la prensa, por lo tanto no voy a extenderme en ello, las exigencias que ha de cumplir una mujer que quiera esta práctica, que por cierto la sabrán, en un país de demografía negativa, seriamente pensamos que va a haber muchas convocación mariana. Yo, bueno, por hablar de, digamos, es que vivimos en un país superpoblado, con un desarrollo demográfico por encima de la media. No, es que somos de los países con el crecimiento negativo total y absoluto. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen muchísimos problemas para llevar adelante un embarazo y llevar adelante también una carrera profesional. ¿Por qué? Porque los salarios en este país impiden a muchas mujeres y a muchas parejas hacer proyectos de familia, puesto que los salarios son de risa. Sí, podríamos dar muchas explicaciones de por qué hay demografía negativa. Porque las instituciones no abordan el tema de los cuidados de una manera real y evidente que permita a las mujeres jóvenes llevar adelante un proyecto de embarazo y demás. La demografía negativa no es es por una serie de factores. Y en serio pensamos que en un país de demografía negativa va a haber mujeres dispuestas a llevar adelante esta práctica. Sobre todo si, como dice la ley de Ciudadanos, tienen que cumplir unos requisitos. Haber sido madres al menos una vez y tener unos ingresos precisamente para evitar el fantasma de la comercialización, tener unos ingresos. Muy bien, ¿quiénes van a ser esas potenciales personas? Yo sí sé quiénes van a ser. Aquellas que tienen la carga de un hijo, o de dos sobre sí, que son las familias monomarentales y que viven en una situación de penuria económica, aunque tengan ingresos mensuales, porque eso sí lo sabemos. Sabemos cuál es el nivel de pobreza en la que la mayor parte de las familias monomarentales se desenvuelven. O sea que esa mujer, posiblemente, ante una cosa que se dice altruista, pero tiene compensación económica, si decida llevar adelante ese embarazo, ¿por generosidad? ¿Por altruismo? Por necesidades económicas. Y eso sí va a pasar si se regulara en este país esa ley, que no va a suceder, por cierto, Es decir, eso tengámoslo claro, no va a suceder. Pero si sucediera, el potencial de mujeres que podrían considerar hacer esto, pese a que les doliera en el alma, serían aquellas que están acuciadas por esa necesidad económica. Y en este país serían las madres solas con hijos a cargo. Eso también lo tenemos que pensar. Tenemos que ver hacia dónde van las cosas. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutitos. Bien. Por lo tanto, eso por ahí. Vamos a ir a otros planos. Uno de los argumentos que utilizan, y con esto yo creo que voy a acabar, es el argumento de la donación.
me imagino que todas sabemos cómo cursa el debate, ¿no? Ellos dicen que en el fondo, digamos, la práctica del alquiler de vientres sería similar, o habría que hacerlo de modo y manera en que fuera similar a la donación de órganos con ese carácter altruista y demás. Siempre ponen ese modelo. Bien, lo primero que hay que desbaratar es esa posible equiparación entre la práctica de los vientres de alquiler con la donación de órganos. No tienen nada que ver. Además, no solamente no tienen nada que ver, sino que son polos opuestos. ¿Por qué? La donación, aunque solo sea por ya ir desgranando lo que significa una cosa y otra. La donación, ¿qué significa? Alguien extrae algo de su cuerpo para cedérselo a terceras personas, ¿no? Es decir, desde la sangre a órganos vitales. Cuando se produce la donación de órganos vitales, necesariamente, ¿qué situación ha de tener el que va a recibir esa donación? ¿Qué situación ha de tener? Una situación de riesgo vital. Es decir, una donación de hígado, de una parte de un hígado, de un riñón, de un pulmón. La persona que va a recibirlo ha de estar en riesgo vital. ¿En serio no tener hijos pone a las personas en riesgo vital? Y puede generar una frustración tremenda, pero no riesgo vital. Y si le generara riesgo vital, siento tener que decir esto, pero en esto soy muy bruta, su problema no es un problema ginecológico, es mental. Claro, es decir, todo el mundo vivimos con frustraciones. No conozco a nadie en la vida ya, los años, tienen frustraciones, pero siguen adelante con sus vidas, le dan una cambiada y dicen, esto no puedo, pero esto sí. Y no tener hijos no pone en riesgo vital, con lo cual ya contradice de mano la homologación con una donación. Contradice de mano la homologación con una donación porque lo que se dona son órganos. Aquí no se dona el útero. Aquí se dice que las mujeres han de donar sus capacidades reproductivas. ¿Y qué son las capacidades reproductivas? Las capacidades reproductivas de las mujeres son el útero, su cuerpo entero, su mente, más aquello que se genera, que es un hijo. Y yo pregunto, las capacidades reproductivas son un todo indivisible. Yo no puedo separar el útero de una mujer embarazada de su psique en el momento del embarazo, de sus cambios corporales, desde las uñas, del pie hasta el pelo. Es un todo indivisible. Si yo acepto que eso es igual que la donación, entonces he de llegar a la conclusión de que lo que se dona es aquello que se genera, que es el hijo. Y pregunto, ¿pueden las personas ser objeto de donación? No. Por lo tanto, se les cae ese argumento. De hecho, ya no lo utilizan. Otra batalla ganada. Ahora ya cada vez van reduciendo más. Ahora ya se quedan con los gametos. Y dicen, no. Lo de la práctica del alquiler de vientres, termino ya con esto, lo de la práctica del alquiler de vientres es similar a la donación de esperma y de óvulos. Y de la misma manera que se hace la donación de esperma y de óvulos sin que con ello esté la filiación, ¿es cierto? Es decir, nadie que done esperma o óvulo puede invocar la filiación. Pues de la misma manera, las mujeres que acuden, que deciden hacer esta práctica, se toma el modelo y por lo tanto su renuncia a la filiación es similar a la renuncia del que ha donado esperma y la que ha donado óvulos. No voy a ir a la parte evidente que todo el mundo tenemos en este momento en la mesa, de seriamente
se puede comparar la donación de esperma con un embarazo y un parto. Vamos, es ridículo. Pero sí debemos alertarnos de una cosa, que cuando ganemos esta batalla, o a la par, debemos empezar a ir haciendo ya, y es cuestionar la donación de óvulos. Porque a diferencia del esperma, que se concentra en esta botella, y no quiero ser más plástica, la donación de óvulos sí que es un proceso más largo en el tiempo, con una bomba hormonal de un calibre que se están sabiendo las consecuencias ahora que pueden tener esas mujeres jóvenes, y que se está... Es que es terrible. Yo creo que es urgente que lo hagamos. En la que están cayendo buena parte de nuestras jóvenes universitarias. Voy a ser también muy bruta, ¿eh? O sea que me perdonáis. Me perdonáis mucho, pero voy a ser un poco bruta. ¿Por qué las universidades están plagadas de carteles a nuestras mujeres jóvenes, sobre todo en el primer y segundo año de carrera, donde además las tasas son muy gravosas? Bueno, luego ya van moderándose, pero en los primeros años suele ser muy gravoso. ¿Por qué nuestras universidades están llenas de carteles de dona tus óvulos? ¿Por qué las universidades, y no, es que no quiero nombrar, y no, pues yo qué sé, en la cafetería? ¿Por qué? Necesidades económicas, una mujer joven la tiene la que está en la cafetería como la que está en la universidad. ¿Cuál es el supuesto implícito que hay debajo, que además es de eugenesia en estado puro? Que es terrible. De eugenesia en estado puro. La suposición de que aquella mujer joven que ha llegado a la universidad tiene un plus de inteligencia que no tiene la que va a la cafetería, que no sabes si lo tiene o no lo tiene. Con lo cual estamos en un plus de eugenesia y de genética. La creencia de que la inteligencia se transmite. Con lo cual, el hecho de que sean mujeres jóvenes universitarias no es baladí. No es nada baladí. Porque hay, digamos, una pequeña seguridad de que no hay discapacidad mental por parte de esa mujer que va a donar sus óvulos. Por lo tanto, que no hay un atisbo de discapacidad en lo que es, digamos, su herencia genética. Es duro de aceptar, pero es así. Es así. Y debemos abordar pero ya, es urgente, en no solamente alertar a nuestras mujeres jóvenes de lo que les va a suceder a futuro si deciden donar óvulos, sino realmente eliminar de nuestras universidades esa cartelería de mercantilización de los óvulos de nuestras jóvenes universitarias. Eso deberíamos abordarlo ya. Pero es lo único, y con esto acabo. Ellos, las personas favorables a la práctica del alquiler de vientres, dicen que ese hijo es suyo porque ellos han puesto